Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tutorial de iluminación en el que os vamos a contar cómo hemos grabado esta pequeña ficción. Tenemos que agradecer a Grauluminoteca y a Dedolight que nos han cedido esta maleta repleta de material de iluminación y con la que por supuesto hemos grabado este corto. Aquí podemos ver una foto del set, justo después de rodar el primer plano, que es el traveling. Slider en realidad, lo podéis ver en esta fotografía. Queríamos darle un look de videoclip y al mismo tiempo crear una sensación de dicotomía, que está obviamente ligada al tema del propio cortometraje. En primer lugar hemos creado el set, en casa por aquello del confinamiento, con una tela negra para hacer de fondo y dar esa sensación de aislamiento que también nos viene en esta ocasión. Vemos que tenemos dos de los focos dando una luz lateral y cenital, marcando lo máximo posible el límite de ambas luces. Es decir, que se trata de crear una luz dura y no difuminada, que contamine lo menos posible el lado contrario. Hemos usado las palas para eliminar la luz en zonas no deseadas. En principio barajamos también la posibilidad de utilizar una luz frontal y difusa para aumentar la cantidad de luz y la legibilidad. Pero tras verlo en pantalla decidimos que era mejor utilizar una clave un poco más baja. La luz de color no es más que luz blanca a 52 grados Kelvin con sus correspondientes filtros de color. Estos focos están preparados para añadir o quitar esos filtros de manera muy cómoda. Con un simple movimiento podemos cambiar cada filtro, algo que, como veremos más adelante, podremos aprovechar en nuestro favor. Los dimmers están colocados al 100%, ya que al tener movimiento y no tener foquista preferimos usar una apertura con un foco manejable y no tener uno tan crítico como 2 o 1,5. Para aquellos que quieran saberlo, el clip está grabado con una Blackmagic Cinema Camera, un objetivo Samyang 35 mm de focal fija con adaptador y un grado de obturación de 180 grados. Después hemos tirado los primeros planos y los planos detalle. Para hacer los contraplanos en los que se me ve la cara, hemos movido ligeramente los focos para evitar la sombra que proyecta la tela negra. También hemos bajado un poco los dimmers para compensar el incremento de luz. Y cambiamos los filtros de lado. Este pequeño truco lo hemos hecho para poder grabar con el mismo fondo negro, si tenemos en cuenta las direcciones visuales y el raccord de luz. Cambiar de lado los filtros hace el truco y nos facilita mucho la labor. En el siguiente plano hemos utilizado un reflector para contaminar las áreas de luz, coincidiendo con un cambio de estado del personaje a nivel argumental. Aquí vemos que con un simple movimiento de reflector cambiamos el look general de la imagen, cosa que podemos hacer incluso al vuelo. El resultado es muy atractivo, aunque en este caso decidimos no utilizarlo en el montaje final. Para el resultado final hemos añadido algunos pequeños efectos especiales y hemos procedido al etalonado, un pequeño antes y después. Como podéis ver, según mi parecer hemos creado una atmósfera bastante atractiva en muy poco tiempo, utilizando únicamente un par de focos y filtros de colores. Muchas gracias por escucharme, soy Cristina Moerrat, nos vemos.